Bienvenidos a Sin Medias Tintas. Aldo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Pregunta provocadora de Nicolás. Sí. Muy bien, bueno, bienvenidos. Hay un tema de esta semana que imagino que no a muchos ha sorprendido, pero aparentemente a la defensa y al protagonista o a la protagonista parece haberla sorprendido. Es inédito en la historia del Perú. Exactamente. Que a la primera dama se le dé una restricción de salida es una cosa muy grande e inédita. No recuerdo un caso similar, mira. Bueno, estamos precisamente con el abogado defensor de la señora Nadine Heredia, el señor Eduardo Roy Gates, quien está con nosotros para responder las preguntas sobre lo que se cuestiona a todo el mundo, ¿no? Y lo que parece ser una percepción ya mayoritaria. Acá hay muchas cosas por responder y según una encuesta última de Ipsos, que hoy ha salido publicada, pues la gente cree justa la medida de restricción de la señora Nadine Heredia. El punto más bajo de aprobación también de Nadine coincide con eso, ¿no? 9 puntos creo que tiene aprobación. Así es. Bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, empecemos por lo que ha dicho la señora Heredia, ¿no? Le ha parecido una situación exagerada el impedimento de salida, no solamente a ella, sino a su hermano Ilan y a su amiga Rocío Calderón. Sin embargo, hay mucha gente que considera que teniendo en cuenta lo que se ha visto hasta ahora, en cambio de versiones, en circunstancias, en obstrucción de la justicia, es algo que ameritaba tener como decisión en términos judiciales para que empiece el proceso. Sí, yo creo que es importante lo que pueda opinar este 80%, la mayoría de la población. Es importante, sin duda alguna, pero lo que un juez y un fiscal tienen que tener en cuenta es la norma, la aplicación del derecho, independientemente de lo que opine la mayoría de las personas. Y lo que ha ocurrido el día jueves es que se tenía que analizar si es que concurrían o no concurrían los requisitos para imponer un impedimento de salida del país, que es un caso inédito, en el caso de una persona que ejerce este cargo honorífico de primera dama, ¿no? Pero independientemente de que sea primera dama o no primera dama, a cualquier ciudadano no se le puede restringir su libertad personal, no se le puede aplicar una medida de coerción si es que no existen los requisitos. El fiscal, en el requerimiento que le hace al juez, que es de 127 páginas... 144, dice. Sí, pero sí, hay una parte muy poco lo que pasa es que sí, la última parte es de los anexos, ¿no? Pero son 127 páginas de sustentación en la cual solamente emplea 13 líneas, para hablar de un supuesto peligro de fuga de la señora Nadine. Bueno, nosotros fuimos a la audiencia con la esperanza de escuchar argumentos del fiscal para poder refutarlos y nos dimos con la sorpresa que fue una exposición de 4 horas, de 5 horas de supuestos elementos de convicción. Fue una puesta en escena en donde se explicó el caso y todos los medios de comunicación estaban atentos. Mostraron un cuadro donde ponían al presidente y a la señora Nadine Heredia como cabecillas de una organización criminal, y al momento en el que se tuvo que sustentar los fundamentos por los cuales se pedía esta medida, no se dijo nada, no se dijo nada relevante. Y es la Fiscalía la que tiene que demostrar... Ahora, doctor, generalmente para lavado de activos te dan hasta prisión domiciliaria o te dan prisión efectiva. La verdad es que la ha sacado barata. Solamente le han dado 4 meses. No. Es un delito muy grave. A mí, por difamación, que es un delito mucho menor, 2 veces me dieron restricciones. Los jueces te aplican este tipo de cosas. Y una era por un senderista, un juicio que yo tenía con un senderista, imagínense. Entonces, el delito es muy grave. Y en este tipo de delitos, a mí, yo consulté con algunos abogados, colegas suyos, y me decían que la ha sacado barata, porque le han podido dar prisión domiciliaria o prisión efectiva, porque el delito es muy grave. Bueno, pero se habla de red criminal, de corrupción de funcionarios, fraudación tributaria. Es una serie de delitos conexos, en realidad, bastante complicados. Solamente le han dado 4 meses de restricción. Sí, pero es lo máximo que permite la norma. 4 meses es lo máximo que permite la norma de impedimento de salida, pero depende del caso. No es que necesariamente para todos los casos de lavado de activos se va a imponer arresto domiciliario, prisión preventiva o impedimento de salida del país. Hay que analizar el caso en concreto. Y aquí viene algo importante, porque el fiscal, para sustentar su caso ante el juez, presenta una serie de elementos de convicción, así se llama. Sí. Claro, existen elementos de convicción que la vinculan a hechos concretos, según dicen. Lo más importante acá es que estamos hablando de un supuesto delito de lavado de activos que necesariamente tiene que tener un origen ilícito, como sabemos, pero son, ¿no? 3 delitos, ¿no? Como 3 delitos. Es decir, son por presuntos 3 delitos: lavado de activos, defraudación tributaria y asociación ilícita, ¿no? No, solamente es lavado de activos. Exacto, bueno, no solamente. Y para eso, la investigación es solo por el delito de lavado de activos. Ya.
en donde se tiene que acreditar que existe un origen ilícito del dinero, es decir, un delito originador de una ganancia ilícita, tráfico de drogas, defraudación tributaria, proxenetismo, corrupción de funcionarios, lo que sea. Tiene que haber un delito delito del dinero sea sucio. Muy bien. Y aquí que se planteó como hipótesis de trabajo al comienzo de la investigación, que el dinero venía de Venezuela, ¿no? ¿Y en qué se sustentaba? En la declaración del señor Pedro Pablo Kuczynski y en la declaración del señor Alejandro Toledo. No se las voy a leer acá, pero se las puedo dejar. Permítame un segundito, para que la gente lo escuche. Lo que dijo en el 2015. Kuczynski es otra persona, mire lo que dijo antes. Hoy es presidente electo, es lo que dijo en el 2015. Vamos a escucharlo. Listo. También siendo primer ministro Alejandro Toledo, viste, y esto lo has declarado en varios medios, las famosas valijas diplomáticas en las que Humala recibía dinero de Venezuela en el 2006. Esto dijiste en el año 2011 Sí. al diario El Nuevo Herald. ¿Te reafirmas en eso? ¿Tienes idea de cuánto dinero llegó de Venezuela en lo que viste, en las valijas que Bueno, lo que sabíamos a través del servicio de inteligencia de esa época de la policía era que la señora Birly Torres, que era agregada en la Embajada de Venezuela aquí, traía maletines que obviamente eran de dinero y se podía a través de una fotografía en la aduana estimar si fueran billetes de $100 cuánto era. Pero eso es pura especulación, porque tratándose de una diplomática no podíamos abrir la maleta. Y además no era ilegal que Chávez le dé plata a alguien aquí, ¿no? Entonces, claro, yo pienso que sí hubo transferencias hechas de esa manera. Bueno, es lo que dijo en el 2015. Él, entonces candidato ya, había señalado que iba a ser candidato a la presidencia. Aquí tenemos un Vidaurre contra Vidaurre, porque mira lo que dice ahora. Puede ser elegido. En la valija había dinero que venía de Venezuela. A mí no me consta, se sospechaba, pero no se abrió ninguna valija. Por definición, las valijas diplomáticas son intocables. En todo caso, Vamos al Kuczynski 2015, su argumento ya no se sostendría. No, pero es que yo no encuentro contradicción en la declaración. Él siempre dijo, no me consta. ¿Y Ha por dicho, qué? ha dicho al final, se sabía que traían dinero. No, se sabía, pero no ¿por qué? utilizado condicional. ¿Ah? No, pero ¿por qué? ¿Por qué el Birly señor... Torres, Prodín. Dijo nombres, Permítanme ¿no? explicarles qué es lo que ocurrió cuando el señor Kuczynski hizo estas declaraciones y el fiscal las toma. El señor Kuczynski es llamado a la fiscalía y el señor Kuczynski le explica al fiscal que él en una reunión de los lunes recibió información del personal de inteligencia, no información de inteligencia, es muy distinto. Recibió información de personal de inteligencia que habría existido este hecho de las valijas diplomáticas. Cuando el fiscal lo llama, el señor Kuczynski deja en claro que él jamás vio ninguna valija y tampoco recibió una información de inteligencia, que es muy distinto. Una cuestión es un chisme. Él no vio la valija porque evidentemente él no trabaja en la aduana, pues perfecto. él no trabaja. A ver, el hecho concreto es que eran valijas concreto, diplomáticas que tenían dinero. No, el señor Kuczynski dijo que personal de inteligencia comentó eso en una oportunidad. Muy bien. Se identificó al personal de inteligencia que despachaba los lunes con el señor Kuczynski, que es el almirante Raigada y el general Cárdenas de la policía. Se les identificó y fueron a declarar a la fiscalía el contraalmirante Julio Abel Raigada y el general de la policía Jorge Washington Cárdenas Sáenz. Y ellos le dijeron al fiscal que jamás le hicieron un informe al señor Kuczynski y mucho menos a Toledo, porque Toledo no se reunía con el personal de inteligencia, sino el ex premier Kuczynski en ese entonces. Y ellos dos desmienten ante el fiscal y le dicen que nunca le hicieron un informe de inteligencia, ni siquiera información de inteligencia, al señor Kuczynski. ¿Ya? Adicionalmente a esto, porque esto es un indicio que el fiscal ha tomado de la prensa, no es así una declaración periodística que el fiscal ha tomado para hacer su hipótesis de trabajo. Ese indicio que el fiscal toma ha sido destruido con la propia declaración de Kuczynski, de Toledo, de Abel Raigada García y de Jorge Washington, que son el almirante jefe de la DINI, y el general Washington, que era el general de la DIGEMIN, director de la DIGEMIN de la policía. Pero aparte de eso, permítame por favor... Pero entonces traía plata, Birly Torres. No, justamente lo que dicen es que jamás... O sea, eran valijas vacías. No, sí, jamás se ha dicho de que en la valija había dinero, jamás. Pero no solamente eso, sino que existen dos informes de la policía. Kuczynski inventó. Bueno, hay que entender que es una declaración política. Kuczynski, cuando declaró... ¿Una declaración política? Exacto. ¿En el año 2015? Sí. Entonces Kuczynski es un mentiroso, no porque lo que Kuczynski ha dicho
Lo que Kuczynski ha dicho es que a él le dieron una información. Pero una información que no es una información de inteligencia. Puede haber sido, y esto se manejó en la prensa, puede haber sido hasta un chisme incluso. Ahora, señor Roiguech, ¿usted cree que un candidato con la experiencia del señor Kuczynski va a soltar una declaración de esa naturaleza en el año 2015, involucrando a la primera dama, que todos sabemos tiene mucho poder dentro del gobierno, simple y llanamente porque le dijeron un chisme? Pero lo que él ha dicho es lo que puede haber ocurrido como un chisme. ¿Por qué no? Él puede haber dicho, sí, en alguna reunión se habló de eso porque en la prensa se manejaba ese dato. Pero no solamente porque la prensa lo manejaba, porque el señor Chávez también intervino, digamos, en la campaña electoral en el año 2006. Son dos cosas muy distintas. Por eso, pero se juntan las cosas y finalmente se concuerda en una circunstancia que tiene que ser explicada ante los tribunales. Pero lo que es clarísimo es que no existe una prueba que ingresó valijas diplomáticas con $850.000. Nadie lo puede decir. No hemos dicho montos, ¿ah? Acá yo tengo... Usted lo ha dicho, nosotros no. No, yo no lo he dicho. Se dijo en la prensa. Okay. Y lo tengo acá. No, por eso. Lo tengo acá. Y tengo el informe de la policía, en la cual al fiscal que está llevando el caso le dicen en 2 informes, le señalan, permítame, lo leo rapidísimo, dice que conforme al informado por la Dirección General de Inteligencia, Digimin, Dirin, Dirincri, Digerando, Dirpofis, un montón de direcciones, se ha descartado el ingreso al país de valijas diplomáticas con dinero proveniente de la República de Venezuela a nombre de Birly Torres en el periodo de enero a julio de 2006 para financiar la campaña. Asumamos que no venía el dinero por la valija diplomática, pero, y que Kuczynski se fue de boca. Y que no había un departamento de San Isidro donde se habían intercambios de dinero. Pero ¿dónde está entonces los falsos contratos de trabajo, los pagos mensuales, centros capilares, apoyo total de Lillona, Todografo, ONG, Camaisac, Venezolana? Pero quedamos claros en que... un circuito grandazo. Está bien, podemos entrar a eso, pero quedamos claros en que no existe una prueba. La Fiscalía que ha solicitado este impedimento de salida no ha aportado una sola prueba respecto a un presunto origen ilícito de Venezuela. Y es por eso que la Fiscalía utiliza ahora, para seguir tratando de sustentar, utiliza esta carta falsa del señor Hugo Chávez. Evidentemente no hay una prueba. La carta es lo de menos, la verdad, en estas circunstancias. Para mí no es lo de menos. Lo de la prueba no iba a acabar porque evidentemente no puede confiscarse una valija diplomática, menos abrirse. O sea, ahí no íbamos a tener nunca una prueba plena, porque si Perú hubiera cometido un delito muy grave, habría habido un escándalo diplomático, se abría la valija. Pero a ver, la inteligencia te decía que está entrando la plata. No, la inteligencia, es que eso justamente no existe ningún informe de inteligencia, eso es lo que debe quedar claro. Kuczynski es mentiroso. No, Kuczynski tampoco ha dicho que había un informe de inteligencia, por eso les digo, hay que revisar bien la declaración de Kuczynski. El fiscal, el juez, el que fue candidato a la presidencia, o sea, todo el mundo coludió para que a la señora Heredia le impidan salir del país. No, se ha tomado una declaración política, porque es una declaración política, y se le ha metido en un proceso penal. Pero lo que ocurre es que cuando uno va a ver si realmente esa declaración tiene un sustento, la verdad de las cosas es que no la tiene. Entonces, ¿una declaración política es una declaración de mala fe? No, no necesariamente de mala fe. Pero sí, claro. Pero habría que preguntarle al señor Kuczynski cuáles son los motivos por los que lo dijo. Pero lo que él no ha dicho es que hay informes de inteligencia. Son dos cosas muy distintas. Uno va a los archivos de inteligencia y el fiscal puede solicitar, y no lo ha hecho, para ver si es que existió algún indicio que ingresaron valijas diplomáticas, porque de lo contrario, como la valija diplomática no se puede abrir, yo presumo que ahí hay millones. Pues no es así, porque estamos acá tratando por parte de la Fiscalía de imputar un hecho grave y que no tiene ningún sustento. Lo de Venezuela no tiene sustento y es por eso que ahora para mí no es un hecho menor. No tiene sustento para usted. Que se haya... Claro. Pero el indicio de la Fiscalía, ¿cuál es? La declaración de Kuczynski. Okay, pero ha sido destruido. Sí, perfecto. No tiene nada más. Pero existen 4 agendas, se habla de 16 millones. Se ve todo un movimiento de dinero. Se ve un movimiento, se notan nombres, se vinculan nombres, hay un círculo íntimo en el que funcionan estos nombres, aparecen empresas, o sea, la gente tiene... acá la plata aquí, la plata allá, recibe la plata. Es un proceso que está sustentado en una investigación. No, el proceso va a continuar y van a ser 36 meses de investigación, así lo ha dispuesto el jueves. Correcto. Está bien, el proceso va a continuar, pero para que haya un lavado de activos es necesario este delito fuente, y lo de Venezuela ahorita, con lo que tiene la Fiscalía, no lo ha sustentado. ¿Y la plata que menciona en las agendas, entonces dónde viene? ¿Del Espíritu Santo? ¿De dónde ha venido el dinero? Bueno, en primer lugar hay que ver cuál es el dinero que ha ingresado al partido fehacientemente, y de ahí hay que tener la explicación del dinero que ha ingresado, pero no podemos decir porque está anotado. Personales también. Porque está anotado, entonces ese dinero no pero no solamente eso. Es que mucho dinero, ¿dónde vino? Y aparte en la cuenta personal de la señora Nadine Heredia del año 2006 al año 2009, estamos hablando de 3 años,
ingresaron $215.000. Ella giraba sus recibos por honorarios, tenía sus contratos, pagaba sus impuestos. No es que ha ingresado cuentas millonarias. Fíjese que la señora Nadine Heredia le han levantado el secreto bancario 5 veces. 3 en el Congreso y 2 en el Ministerio Público. Si haces un lado de activos, no vas a poner la plata en tu cuenta bancaria. Pero no solamente a ella, sino a su círculo. Ahora, los colaboradores... Pero a su círculo cercano también se le ha levantado. Doctor, no vas a poner la plata en el banco. Si estás Entonces, ¿cómo demostramos que existe un lavado de activos? En las agendas se ve clarito que hay todo un movimiento de plata muy grande, ¿no? Con una anotación en un documento, en un libro, en una agenda, uno no puede hablar de... O sea, usted cree en su agenda, yo muevo 10 millones. Constata que hay efectivamente ese tipo de empresas que fueron creadas para cosas muy específicas, que todo el mundo sabe hoy, que se llamaban Apoyo Total, que se llamaba Caisamac, Caimasac. Venezolana de Valores. Sí, Caisamac, esa es una empresa venezolana que existía desde antes. No es que se creó para hacer... Y la empresa Caisamac hizo una transferencia en el año 2005 de $57.000. Y este préstamo que aparece al no señor... se prestaron millones y fue en el 2005 hecha a una cuenta personal porque no existía el Partido Nacionalista. No tenía personería jurídica. Se hizo a una persona llegada a los miembros que iban a formar ese partido. Hay colaboradores eficaces que están contando con absoluta detalles. Con lo de los colaboradores eficaces hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, miren, yo no sé si al fiscal lo ha engañado. Puedo tener algunos indicios de quiénes son. Ah, sí. Sí, pero evidentemente un colaborador está protegido. Claro, no se puede decir. Sí, claro, pero el propio fiscal le ha dejado en evidencia quién es en la audiencia. Habría que preguntarle al fiscal por qué hace eso. Ya, pero parece que hay más de 1 o 2 o 3, sí, ¿no? Sí, hay otras personas que se han presentado, pero ninguno de ellos, porque un colaborador se convierte en una prueba, o sea, su testimonio es valedero cuando se ha corroborado la información. Porque un colaborador, como en este caso, que presenta una carta falsa al fiscal y el fiscal no toma la mínima diligencia para verificar si es verdadera y se la pone a disposición del juez para coactar la libertad de la señora Nadine Heredia. En el delito de lavado de activos, ustedes tienen que probar que no son culpables. No es así, no es así. Funciona así. Prácticamente, basta que haya evidencia para que se pueda investigar. Es un delito muy particular. Lo que ocurre es que en la práctica existe una suerte de inversión de la carga de la prueba, pero no es que sea lo correcto, ojo. Pero siempre funciona así, tú tienes que probar que no es lo delicado del delito. La carga de la prueba del delito, del supuesto delito, lo tiene el fiscal. Eso es así, eso no ha cambiado. El único delito en donde no existe eso es en el enriquecimiento ilícito. Y eso es para funcionarios públicos. Acá estamos convirtiendo una suerte de enriquecimiento ilícito para privados. Lo que tiene que ocurrir es que estos colaboradores eficaces o presuntos, probables, posibles, dan una información y esta tiene que ser verificable. Que no ha sido verificada en este caso. ¿Y usted cómo sabe? El fiscal, me imagino... No tenemos, ¿sabe por qué se lo digo? ¿Sabe por qué se lo digo? Es que ¿Sabe por qué se lo digo? Porque no existe ninguna sentencia de colaboración eficaz. Cuando una colaboración, cuando un colaborador presenta su información, que es fehaciente, es corroborada, presenta otro testimonio, documentación, otra persona, entonces yo con el fiscal llego a un acuerdo y el juez aprueba ese acuerdo de colaboración eficaz. Es una sentencia para el colaborador donde le dan ciertos beneficios. Y solamente cuando hay una sentencia de colaboración eficaz es que la información ha sido corroborada y es tomada como verdadera. Y en este caso yo le digo que no ha sido corroborada por un simple hecho, porque no hay ninguna sentencia de colaboración eficaz. Pero mire, es curioso, o sea, gente que no necesariamente es enemiga política del presidente Humala, la señora Nadine Heredia, considera que se amerita una investigación. Por ejemplo, el señor Guillén. Bien, no hay problema. El señor Guillén, que ha sido fiscal sumamente severo con el caso Fujimori, ha dicho que hay razones más que evidentes en términos procesales y legales, él siendo un abogado también respetable. Pero no ha sido cercano al señor. Bueno, no digo que cercano, pero tampoco enemigo. Le entendí eso. Tampoco enemigo, o sea, me refiero que no necesariamente tiene que ver con una enemistad política. Entonces están viendo que hay indicios suficientes como para la apertura de un proceso de esta naturaleza. Precisamente en el juicio se van a aprobar ese tipo de cosas. La opinión del señor Guillén puede ser muy respetable. Por eso, yo no lo discuto, pero tampoco estoy discutiendo que no existe una investigación. Yo no estoy discutiendo que no exista. ¿Usted qué discute? El tema del impedimento de salida. Exacto, que hay una investigación, pero aquí tenemos a un juez y a un fiscal que utilizan una carta abiertamente falsa y no les ha importado ni siquiera verificar en Google si es la firma o no es la firma del señor Hugo Chávez, que para eso no hay que ser muy ducho, y aún así han ido a solicitar con esa carta, y esa carta ha sido utilizada por el juez para dictar esta medida de coerción personal. Pero eso lo tengo transcrito. No, pero el criterio no ha sido por lo de la carta. Yo he estado en la audiencia.
Y el juez la pero ha tomado. solo la carta No, yo no estoy elemento diciendo la que carta. solo. En ningún momento estoy diciendo que ha sido solo Ya, la pero carta. usted hace hincapié en la carta, digamos. Es una audiencia de 14 horas. La Ya. carta es un Muy elemento bien, accesorio. pero la dentro de carta esto, la ha no es el utilizado. principal. Y eso La ha no es un utilizado. hecho menor. No es un hecho Pero es menor que un accesorio, juez. no, En ningún momento dice que es accesorio. Es uno de los elementos utilizados por el uno de juez. ellos, pero no ¿Y por por eso qué lo tiene que utiliza? andar todo. Yo te voy a decir por qué lo utiliza. Porque esto de acá, lo de Venezuela, de la valija, está desacreditadísimo en el expediente. O sea, tenemos no solo la declaración del señor Kuczynski, que ahora va a estar en el ojo de la tormenta, seguro, porque ahora es el presidente y le van a decir, usted quiso favor. No, ¿Cómo es no solo va a estar, ese- pues, como si ya no es ganado solo, eso y pero usted no es mismo solo ha el dicho señor, que es una no decisión política. no es solo el señor Kuczynski. Yo estoy hablando, aparte el señor Toledo también, del jefe de la DINI de ese entonces, del jefe de la IGEMIN, De y Rayada de dos y de informes de la Cárdenas. policía, de un informe de Cancillería también que corrobora lo Ahora, dicho, se lo puedo explicar si es que hay corríjame, tiempo. pero usted tiene aquí al martes para probar que no es la firma de... No, fíjese, Procesalmente, ¿cómo a funciona esto? ¿Qué es lo que ocurre? Eso es importante, ¿no? El fiscal ha incorporado dentro de su requerimiento de impedimento de salida esta carta. Sí. Él es el que la tiene en original y recién la sacó hace unos cuantos días, ¿no? Porque son procesos reservados de los cuales no tenemos conocimiento. Frente a esta imposición de estas medidas y del impedimento de salida, nosotros hemos apelado. De acá al martes tenemos que sustentar nuestra apelación, pero es obvio que no va a poder existir una pericia Pero sobre ya han ese tenido una ayuda documento. de los amigos de la República, hoy día le han sacado toda una pericia de ellos. Bueno, no solo en la República, en otros medios también, incluso en Expreso ayer, en Expreso que ha sido Pero muy no, contrario. Pero no sacó lo de la República hoy día, que han puesto un perito. pero para mí la portada de Expreso es más fuerte que la de la República hoy día. Y No Expreso sé. es un diario que siempre ha estado en contra del gobierno. O sea, seamos claros. ¿no? Mome ahí les ha echado un cable. Habría que preguntarle al señor Mome. Yo la verdad estoy al margen del tema de la prensa. A mí lo que me importa es lo que se actúe en el proceso, ¿no? Y en el proceso de acá al martes nosotros no vamos a poder demostrar una pericia porque no tenemos el documento original. Ese documento está en la Fiscalía. Y es el fiscal que recibió esta información en abril de este año y que la ha presentado ahora, en junio. En abril ha recibido esta información y él mismo ha tenido que ordenar esa pericia antes de ponerla a disposición del juez. No recién ahora, después de 3 meses. Ahora, no es el único proceso, ¿no? Hay otros 11 procesos. Hay algunos que ya están archivados. ¿Cuáles son pero los hay otros archivados? procesos. Es que lo que pasa es que hay muchos procesos que se le abrieron por denuncias sin sustento, ¿no? Ok, ¿y entonces cuántas quedan? ¿Cuántos ¿Qué hay? queda ahorita? Fíjese, ella tenía un proceso de usurpación de funciones que se archivó en primera instancia. ¿Bien? Ya. El fiscal provincial archivó, fueron a declarar a distintas personas, pero la fiscal superior ha ordenado de que el caso pase a corrupción de funcionarios por el tema del uso del avión presidencial, por ejemplo. Entonces dice, no, esto es corrupción de funcionarios. Entonces, a pesar que ella ya le habían archivado la supuesta usurpación de funciones, ahora en corrupción de funcionarios se ha abierto una investigación en donde también la han incluido a la señora Nadine Heredia por usurpación de funciones, pese a que ya fue investigada. Bueno, ella va a concurrir nuevamente porque la verdad que una acusación de usurpación de funciones por haber utilizado el avión Ya. o por haber salido en el Canal 7... Ahora, no si el tiene ningún dinero- Bueno, si el depende, dinero- ¿no? si el En dinero- representación de qué ha ido, ¿no? Si el dinero no tiene un origen ilícito, ¿qué origen tiene? El origen del partido ha sido por aportes. O ¿bien? sea, todo ese platal que sale en la libreta son ¿Millones? aportes. Son aportes que se han... Y así se ha informado la OMPE ha auditado. Cada vez que se ha informado, la OMPE ha hecho auditorías, ha requerido información, ha hecho observaciones que han sido levantadas en su momento. ¿Y qué es lo que ocurre? El partido político, Partido Nacionalista Peruano en el 2011 y Unión por el Perú en el 2006, han cumplido con la ley de partidos políticos. La ley de partidos políticos te exige ciertos requisitos para poder recibir un aporte. No te exige que ¿Cuántos han sido los identifiques aportantes? necesariamente... ¿Cuánto dinero y cuántos han sido los aportes? ¿Cuántos Bueno, han a sido ver, y cuánto dinero? Aquí hay que tener una cuestión, ¿no? Yo soy abogado de la señora Nadine Heredia. No, por eso, pero le tiene que pero haber no, contado, está porque bien, la- pero la hay que persona diferenciar a la las que cosas usted porque defiende no hay que es diferenciar las cualquier cosas persona. porque la señora Nadine Heredia en el año 2011 no era ni tesorera, ni contadora, ni presidenta del partido. Su hermano. En el 2011. Su hermano. Su hermano fue tesorero. Que además ahora está impedido hasta también. octubre del año 2010. Pero la gente de Ya. UPP dice que Para manejaba la bueno, plata. pero es que eso es lo que van a Que tener. además lo César dispuso el Vega. propio presidente de la República. César Vega decía cuando que era la plata la candidato. manejaba Vilán. A ver. Entonces, claro, era Pero un ¿cuál es la circuito. pregunta en concreto? Porque, o sea, lo ¿De que dónde pasa es viene que la plata? Pues, hay cuando muchas- tiene tanta ¿Cuánta plata. plata y cuánta gente aportó? ¿Y por qué se organiza esta cosa Como así le para digo, yo ahorita esconder no la le por plata? el detalle exacto. Lo que yo le puedo decir es que todo lo que se informó o todos los aportantes que dieron el dinero al partido fueron los que se informó a la OMPE. Pero hasta ahora mismo el señor Abugataz dice que era imposible que se reuniera esa cantidad de dinero. El propio señor Abugataz, que ha sido hasta hace poco Por no pues, decir Chejade, ¿no? escudero, no quise decir Chejada porque ya hace tiempo Sí, que se había ahí va. divorciado del partido, pero el señor Abugataz
señala que está absolutamente sorprendido, ¿no? Con el tema de los millones. ¿Sí? No he escuchado las declaraciones de señora Huatas, la verdad, Ya. pero no sé exactamente a qué se ha querido referir. Pero lo que se ha recibido en el partido ha sido informado al OMPE y ha sido auditado ¿Qué y es lo que observado. debería esclarecer la señora Heredia, de acuerdo a todos los procesos que tiene usted siendo su abogado? Empezando, perdona Mónica, ¿por qué negó las libretas? Ahí uno ya sospecha, tú dices, acá hay obstruccionismo, ¿por qué niega la libreta? Dice que no es mi libreta, se puso gallita, dijo que era la libreta, al final reconoció que era la libreta. Entonces ahí tú dices, acá huele a pescado, viene dinero en cantidades, hay un montón de familiares metidos en el tema, hay un montón de empresas que parece que están triangulando, entonces acá hay algo muy raro. A ver, ella da una explicación al respecto, ¿no? De por qué es que al comienzo dijo que no eran suyas, ¿no? Ella lo ha señalado que en el sentido que en el momento en el que se presentó, de la forma en la que se presentó, en el canal en el que se presentó, la persona que presentó, que es una persona que le tiene... Gutiérrez. Sí, que no le tiene mucha simpatía política, digámoslo así. Pero en el 2006 fue colaborador del partido, sí, pero después ¿no? salieron muy mal, ¿no? O sea, yo tampoco Sí, sé pues, los detalles del eso tema pasa. político. Hay un montón de congresistas que también han salido muy mal, por alguna razón será, digamos. Bueno, sí, pero ese es su tema político. Pero dijeron que no eran las agendas. Pero dijo que no era, hiciera su agenda. Mañana sale... fíjese una cuestión, ahora que has hablado del tema de la colaboración y la supuesta obstrucción. Lo que un juez tiene que evaluar es la conducta procesal, ¿bien? Y la conducta procesal se evalúa desde que uno es investigado. En una primera oportunidad la señora fue llamada como una testigo, pero antes de que ella fuera llamada por segunda vez, es decir, cuando ya pasó a la condición de investigada, ella le pidió al fiscal que la cite. ¿Por qué? Porque según la explicación que ella ha dado, revisó sus documentos, se dio cuenta y le quiso decir al fiscal son mías. Como no la citó, se lo dijo por escrito al fiscal, antes de que la cite por segunda vez. Y después, Ya, pero cuando para la eso citó... habían pasado varios meses. No varios meses. Cuando Sí. la citó por segunda vez, la señora le ratificó lo que ya le había dicho por escrito. Esto fue después de hacer la Pero es pericia, la porque toma de sale una muestras. denuncia muy Pero clara por eso- en términos ¿Ya qué le periodísticos. quedaba? Pero pues? por eso yo les digo, o sea, acá hay que aplicar las normas como son. La conducta procesal, ¿desde cuándo se Pero evalúa? Martín Belaúnde- ¿Por una declaración periodística? No. Martín La Belaúnde conducta no tenía una procesal- mala conducta procesal y se fue del país. No pues. solamente Entonces, eso, dijo que no no, se iba a ir, que iba a responder entonces, y se a ver, escapó. vamos, Pero un son juez, un cosas- fiscal te dice, oye, a mí no se me puede escurrir. Pues, Son cosas distintas, ¿no? ¿Cuál es Yo la- no voy a entrar a qué es lo analizar la distinto? conducta del señor Belaúnde, pero en general cualquier persona que tiene una investigación, en general digo, ¿no? Lo peor que uno puede hacer es fugarse el país. Esa es la estupidez más grande que uno puede hacer. O sea, lo que uno tiene que hacer Cuando se siente acorralado, probablemente lo en hace, cualquier caso, cuando la justicia te haga una investigación, tú tienes que estar ahí y dar las explicaciones correspondientes. Porque si tú te vas del país y huyes, el peligro de fuga no es una suposición, ya se concretó. Ya se concretó. Entonces, con toda la razón te van a poner un impedimento de salida. O sea, esa no es la mejor decisión que puede tomar una persona que esté en un problema legal o en una investigación. Bueno, siendo irónicos, ¿no? A todos los que han salido fuera los han agarrado, a los de adentro no los agarran. O sea que Bueno, hay de todo en realidad, ¿no? Hay de todo. Lo que pasa es que hoy en día, pues, pensar en que una persona puede huir y desaparecer del mundo es casi improbable. Y la ¿no? declaración del bueno, Malca se ha presidente... muerto hace poco y no lo han podido agarrar. Claro, la declaración del Malca, no. presidente Humala señalando que eran sus agendas, finalmente, ¿cómo lo implica, digamos? ¿Corresponsabiliza en una situación de No. proceso judicial? Lo que ocurre es que el presidente ha dicho algo que ya había dicho antes. Él, como presidente del partido, es el responsable de supervisar al tesorero en No, el pero en no el había manejo. dicho que eran sus agendas y que había escrito No, ahí. está bien, pero Se inmoló. Lo que ha hecho... No, tampoco es que se haya inmolado. Definitivamente, cuando acabe Por este amor. gobierno, contra el presidente va a venir N investigaciones, en el Congreso, megacomisiones, lo que sea, ¿no? O sea, es lógico que él va a ser una persona que las van a investigar. Yo creo que esa declaración lo único que hace es explicitar algo que ya él lo había dicho de alguna manera anteriormente. Él es el presidente del partido. Por él es que los aportantes decidieron aportar al partido político. Los votantes votaron por él. Él era el presidente. Y en ese sentido, él tiene que dar las Pero todo era explicaciones muy en su chicha en momento. el partido, ¿no? Cómo recibían el dinero, el hermano de tesorero. Bueno, el tesorero tiene No que había ser una persona personería de jurídica confianza. en un No había momento. personería No había jurídica. ni siquiera personería jurídica, Pero cuando o sea, no se era- habían inscrito. Una vez que se inscriben ya adoptan la personería jurídica. Le ¿no? dijeron a un señor de que él tenía que declarar de que el dinero lo había donado, lo había puesto él, Santos creo que se apellida, ¿no? Me parece O sea, que sí. Pedro Santos, o sea, huele a pescado, Pero, a por ver, donde lo vea huele a pescado. Vamos a ver, o sea, todos estos temas de la formación del partido, de si eso, en realidad es un partido joven, ¿no? O sea, yo no creo que ningún otro partido político al segundo intento haya llegado al poder. O sea, es un partido que es relativamente joven y quizá Ok. por eso también Y los los cuadros han brasileños, fallado. OAS, Odebrecht, el Bueno. tema del Hospital Lorena en... A ver, lo del Hospital Lorena en realidad me parece increíble porque el Hospital En el Lorena, Cusco. el Hospital Lorena ha sido licitado por un OPS.
El Hospital Lorena no ha sido licitado por el Estado. En consecuencia, la hipótesis del fiscal es que en UNOPS hay corrupción. Y la verdad no sé de dónde ha sacado esa afirmación, porque ese hospital se licitó en el año 2010. Terminó muy mal, ¿no? Bueno, pero ese es otro. En la cárcel. ¿Está en la cárcel? No. El señor Jorge Acurio no está en la cárcel. No. Está con proceso, está con proceso. Tiene un proceso, pero este tema del Hospital Antonio Lorena, que es en donde el fiscal ha intentado sustentar su hipótesis, que se habría recibido un 2.5% de comisión, tendría que involucrar UNOPS. O sea, para el fiscal... De recibir dinero a ese... Para el fiscal, UNOPS está en actos de corrupción. Por ejemplo, ¿quién le pagó a Fabre? Pero lo de Fabre es un tema del partido. ¿Pero quién le pagó? ¿El Espíritu Santo no? ¿Quién le pagó a ese Odres? Cuénteme. No, el partido le pagó, hasta donde yo tengo conocimiento. Fabre es misionero y no cobró nada. Eso está declarado en la OMP. O sea, el que quiere investigar eso está en la OMP. Para concluir, porque tenemos que terminar... Yo quiero contratar a Fabre, no le cobró a la Villarán, no le cobró a nadie, Fabre. Se ha cobrado. Pero ¿dónde le pagaron, pues? Qué suerte. En fin, lo que hay que responder es una cantidad de millones de dólares que finalmente aparecen, que vienen de un lado, llegan aquí, entran a cuentas y la señora Heredia tendrá que responder sobre eso. Sí, pero ese tema de los millones, si me permite, a la señora Heredia le han levantado las cuentas acá y en todo el mundo. Ya. Y lo único que tiene es la cuenta de Francia, que no, si hay no ha tenido mayor movimiento la desde el 2004. El Poder Judicial. Pues, y lo dejó muy mal a PPK, lo dejó como un bocón, porque dice que es declaración pero que el Poder política. Judicial lo demuestre pues respetando las normas, ¿no? Lo único que pedimos nosotros es aplicación de las normas, porque acá se han violado dos cosas. Uno, presentan carta falsa para impedir por ¿Usted qué cree? Entonces, todo esto es una persecución. Y en segundo lugar, si me permite, han dado por cierta la declaración de colaboradores que no están corroboradas y que no tienen sentencia de colaboración. No son pruebas. Y sin embargo eso ha sido utilizado. Pero eso se verá en el proceso. Pero se verá en el proceso. Pero ya se aplicó una medida de coerción. Y el código es clarísimo para el que lo quiera ver, medida, para el que lo quiera leer, el 158 numeral 2. A mí me han puesto 2 veces esa medida de coerción. Pero eso no quiere decir... Por una tontería como difamación con Álvaro Landini, pero eso no quiere decir me la levantaron al mes, pero te las ponen por cualquier... Así es, no, eso no por una cosa muy... Esto es lavado de activos, esto es mucho más serio. ¿Pero utilizaron un documento falso para ponerte eso? No, bueno, pero fue peor, era un senderista, fue peor, sí. O sea, era de risa. Ok, bueno, esperaremos cómo termina el proceso y qué evidencias ellos tienen. Yo imagino que este el fiscal proceso y el juez... va a continuar, son 36 meses de investigación en primer lugar. Tendremos, esto es solamente el comienzo. Y me imagino que le rezarán a San Martín, el santo, San Martín. A todos los santos. A San Martín especialmente es un santo que hace muchos milagros ahí. Muchas gracias. Hoy día ha tenido bastante trabajo en pero la ya que defensa. lo mencionas algún día podríamos hablar de eso, porque no tiene absolutamente nada que ver. De San Martín de Porres, yo estoy hablando del santo San Martín de Porres. No, yo lo único que digo que, o sea, su trabajo de defensa tiene que hacer eso, pues. No le queda más remedio que hacer la defensa. Bueno, y para eso está contratado. En realidad, primero es un gran abogado. Y raza Leina Galgo, su padre también. Pero en realidad primero hay un trabajo de la Fiscalía en demostrar cuáles son los elementos de imputación. Todos los periodistas y toda la nación está esperando que haya una demostración efectiva. Efectivamente. Encomiéndese a San Martín. Bueno, muchas gracias. San Martín de Porres. Gentil. Le va a ayudar mucho. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con unas declaraciones que hizo el día de hoy Keiko Fujimori. ¿Sobre quién? Sobre Pedro Pablo Kuczynski. Ya regresamos. Bueno, hoy Keiko Fujimori y su esposo y las dos niñas estuvieron visitando a su padre en la clínica, en el hospital. Un caso de hipertensión, me parece, ¿no? Efectivamente. Bueno, algunos señalan que fue el partido de fútbol que le levantó la presión al don Alberto Fujimori. El resultado de la elección yo creo que ya le golpeó más que el partido de fútbol, ¿no? Pero después de contar algunos detalles de menú y esas cosas, Keiko Fujimori dijo lo siguiente y se lo dijo a Pedro Pablo Kuczynski. Ha sido un momento muy íntimo, incluso veíamos a Kaori ya quiera salir por la ventana. Cuéntenos, ¿ha podido disfrutar de sus nietas? Sí, bueno, han pintado, eso es algo que mi padre y mis hijas disfrutan bastante. Han dibujado, han pintado, hemos almorzado juntos. Algunas amigas de mi padre le trajeron pescado, así es que el menú ha sido ceviche, pescado sudado y chaufa de mariscos. Pero como vuelvo a repetir, creo que para él ha estado mi hermano Kenji, ha estado la novia también. El momento más agradable para mi papá es poder disfrutar de Kiara y Kaori, que se han portado bastante bien. Sí. Este saludo de por el Día del Padre alcanza al doctor presidente, ¿cuándo se va a reunir con él? Bueno, le envío saludos al señor Kuczynski y también desearle la mejor de la suerte en este mandato que él va a iniciar. ¿Qué significa lo mejor de la suerte para ti? A ver, vamos a filosofar. Como diciendo, ya tú ves, yo no te voy a apoyar.
Mira, la verdad que son interpretaciones. Yo quiero pensar en positivo. Quiero pensar que en algún momento Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski se van a reunir. Desde mi punto de vista debería ser una reunión de ellos dos, inicialmente diciendo todo lo que cada uno pueda tener dentro y finalmente cerrando un capítulo que se requiere cerrar. Que se aparezca con una flor y se arregla esto. Yo no creo en el cogobierno, no creo en que debe haber una alianza de ninguna naturaleza. Siquiera la francesa, muy difícil. Yo lo que creo es que debe haber una capacidad mínima de entendimiento para hacer las reformas que el país necesita. Hay temas como seguridad que no tendrían, o infraestructura, entonces, ¿no? O salud. A mí me da la impresión político, ¿no? que todavía hay dolor en la persona que está derrotada por tan poco. Además, se han esbozado una serie de argumentos, se ha responsabilizado a terceros, pero lo cierto es que hay que hacer un examen de conciencia por un lado y por otro lado ver qué conviene en un lado y en otro para mirar en los próximos 5 años. Exactamente. Ahora, estuvo Kenji. Estuvo Kenji, gran ausente el día de la elección, ¿no? Sí, pero después se han reunido de nuevo y se han tomaron tomado un selfie. Pero el misterio del Orinoco es por qué no votó. El misterio del Orinoco, que tú no sabes ni yo tampoco. Exacto. Pero lo que sí sabemos... Roy Gay se lo contestó. No sabemos por qué no estuvo Kenji. Pero en fin, él ha dicho que no va a ser candidato a nada, ni va a ser presidente del Congreso. Y eso está bien. Sí, claro. Lo que vamos a presentar a continuación es un informe sobre los congresistas que hoy han sido elegidos, pero que oficialmente entrarán a partir del 28 de julio y que en este momento todavía son proveedores del Estado y que a partir del 28 de julio no podrán serlo más. Ya no pueden, exacto. Así que vamos con eso y luego con nuestro panel de esta noche en Sin Medias Tintas. Son congresistas electos, empresarios y contratistas del Estado. La Unidad de Investigación de Latina ha identificado 18 parlamentarios recientemente elegidos que deberán renunciar a sus negocios con el Estado antes de su juramentación de julio próximo. La ley de contrataciones prohíbe expresamente que cualquier autoridad electa, incluido el cargo de congresista, licite y gane contratos de servicios u obras públicas con el Estado, un impedimento que, por ley, se extiende a sus familiares. El impedimento opera cuando ellos son accionistas o participacionistas, es decir, forman parte de la propiedad de las empresas. O también cuando hayan formado parte o formen parte de los órganos de administración, es decir, sean miembros del directorio, sean gerentes, sean apoderados o representantes legales de las empresas. Latina elaboró una lista de los congresistas electos cuyas empresas, de las que son accionistas o apoderados legales, contrataron con el Estado en los últimos 5 años y que no podrán hacerlo más. Estos son los 10 con los montos mayores. Es el caso del congresista electo por La Libertad, Daniel Salaverry Villa, y la empresa DSB Constructores, de la que es fundador y de la que fue accionista hasta enero pasado. La empresa, hoy en poder de su padre, le ha facturado 22 millones al Estado. La constructora ganó contratos en 4 municipios de la región que representa, además de uno en la región Cajamarca. Es el mismo caso de Pedro Olaichea Álvarez, congresista de Peruanos por el Cambio, quien es accionista y representante legal de Viña Atacama, que contrató por 163.261 soles con el Estado, facturando al Ministerio de Relaciones Exteriores. Héctor Inga Guamán, representante del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, OCE, explica que el impedimento de contratación se expande incluso a las empresas de los familiares directos de la autoridad elegida. Los familiares de los congresistas tienen los mismos impedimentos que el congresista. Es decir, ese primo hermano no va a poder contratar con ninguna entidad del Estado dentro de los mismos alcances que el congresista. Lo mismo en el ámbito de parentesco que se genera por afinidad. El alcance es hasta el cuñado, ¿no? Hasta el cuñado no va a poder contratar con el Estado. Tampoco podrá seguir contratando con el Estado suministros de la construcción, empresa de la que es gerente Guillermo Martorell Sobero, congresista electo por Tacna. La empresa, de propiedad de sus cuñadas, facturó por contrataciones públicas 2,5 millones de soles. Sus clientes, entre otros, fueron la Municipalidad Provincial de Tacna y el Gobierno Regional de Tacna. Modesto Figueroa Minaya, por ejemplo, es congresista electo de Fuerza Popular por Madre de Dios y propietario de Corporación Grifera, una empresa que le ha facturado al Estado
496.727 soles por contratos con 13 municipalidades, entre ellas la Municipalidad Provincial del Cusco, además del Gobierno Regional del Cusco. Gilmer Trujillo, representante de San Martín, su estudio jurídico Trujillo Segarra, obtuvo más de 729.000 soles por contratos con 11 municipios de la región La Libertad, un servicio que no podrá ofrecer más. Pero ¿qué pasa si la empresa de un parlamentario ignora la ley y contrata con el Estado? En este caso, la sanción consiste en inhabilitar a la empresa o a la persona que participó. ¿Qué significa esto? Se impone un tiempo en el cual no va a poder venderla al Estado, que es de 3 a 36 meses. Esto, además de la sanción política que podría imponerle el nuevo Parlamento y de cualquier investigación que podría iniciar la Fiscalía. Para evitar cualquier sanción, Dalmiro Palomino, congresista electo por Apurímac, le dijo a Latina que sus empresas Guaricargo y Transportes Palomino dejarán de contratar con el Estado. En total, ambas le facturaron 159.000 soles a 16 municipios distritales y al gobierno regional de Apurímac. Una medida más drástica es la que ha tomado Mártires Lizana Santos, congresista electo por Piura. Él aseguró que disolverá Pemar Porcuya, empresa de ingeniería con la que en los últimos años facturó al Estado 188.943 soles. Para un congresista, el impedimento de contratación continúa por un tiempo, incluso si renuncia a su cargo en la empresa o al accionariado. Una vez que cesen el periodo que han sido elegidos, tienen que esperar 12 meses para que puedan contratar con el Estado. Tanto el congresista, las empresas que el congresista podría integrar, podría tener algún tipo de participación en el capital, podría ser representante, como los familiares del congresista, ¿no? Marita Herrera Arévalo, congresista electa por Amazonas, tampoco podrá seguir contratando con el Estado. Su empresa, Métrica Servicios Generales, consultora de obras, le ha facturado más de 261.000 soles al gobierno regional de Amazonas. Todos están advertidos. El Jurado Nacional de Elecciones ya les informó de este impedimento y el organismo supervisor de contrataciones del Estado, OCE, deberá vigilar el comportamiento de las empresas de los parlamentarios. Bueno, esta fue una investigación de nuestra unidad y tenemos justamente la visita de 4 congresistas electos y reelectos, ¿no? Está Carlos Bruz, Buenas noches. ahí Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Salaverry, que estás? está con nosotros, Jorge del Castillo y Víctor Andrés García Belaúnde. Feliz Día del Padre Feliz Día a del los Padre a 4 todos. Muchas gracias. y a los padres del Perú, por supuesto, también. Un abrazo muy especial. Y empecemos con el señor Salaverry, que ha sido aludido. El nuevo en el Congreso. Exactamente, porque ha sido proveedor del Estado y, en fin, ¿cuál es la situación en este momento de su empresa? ¿Qué empresa era? ¿Qué proveía? Éramos una empresa constructora, digo éramos porque yo desde el mes de enero vendí mis acciones que tenía en la empresa. Esa empresa no licita obras públicas con el Estado, no contrata con el Estado desde el año 2013. Esas obras a que hacen mención son del año 2011, 2012. Y tenemos muy claro el mandato de la ley, así que por ese lado no hay ningún problema. Ahora, hay otros congresistas de Fuerza Popular que, digamos, que sí van a tener que renunciar al ser proveedores, bueno, sí, a todos en general, pero especialmente de Fuerza Popular, que hemos visto. Desde que uno toma la decisión de postular, en este caso al Congreso, uno tiene muy presente cuáles son, obviamente, las limitaciones que te pone la ley. Y estoy seguro que los demás congresistas electos también habrán tomado la previsión del caso. Usted me explicaba que la norma se cambió, ¿no? Que ahora ellos les tienen que advertir. ¿Cómo funciona esto? Lo que pasa es que la ley impide que hasta los parientes de segundo grado de consanguinidad, es decir, hasta tus sobrinos, no pueden contratar con el Estado. Y yo no tengo la más mínima idea qué negocios tendrán mis sobrinos. Entonces no me puedes pedir a mí que disculpo con la ley porque de pronto un sobrino mío le vendió llantas a una entidad del Estado. ¿Pero eso ya cambió? No, lo que hemos hecho es que la entidad es la responsable de investigar. Y si le va a comprar llantas y averigua que su tío es congresista, la entidad no debe comprar. La norma tiene lógica. Es un poco infantil, ¿no? Fíjate, se calcula que son más o menos 200.000 personas que no pueden ni trabajar para el Estado ni contratar con el Estado, porque son parientes de congresistas, ministros, etcétera. Entonces, es un poco extremo y además ilógico. Como que se presume tu culpabilidad, ¿no? Sí, pues. En el caso de Víctor Andrés García Belaúnde, que además ha estado mirando con mucha atención el reportaje, porque me imagino que es como el ojo de elefante, como no perder la memoria. Claro, yo al haber sido investigado tantos años por la mafia orellana me han sacado pues sobrinos, ahijados, en fin, en todo tipo de cosas para poderme acusar.
La norma es del año 98, al final del gobierno de Fujimori, y se dio por los escándalos que había en su momento. Creo que la norma es un poco exagerada, es cierto, pero ahí está y hay que cumplirla. El hecho de que se traslade la responsabilidad a la empresa no evita que el congresista también asuma su propia responsabilidad, y eso puede ser motivo de un proceso y un levantamiento de fuero. Ahora bien, yo he planteado además una cosa que es importante, que es que no juramenten los congresistas que tienen procesos abiertos ya con el Estado. Ya con el Estado. ¿Por qué? Porque desde el primer poder del Estado, que es el Congreso, se van a poder defender mejor. Pero a veces un procurador te abre un proceso por quítame estas pajas, por tonterías, ¿no? Pero me refiero a cosas graves como lavado de activos, como narcotráfico, a eso me refiero, ¿no? Eso tendrá que especificarlo, claro. Sí, sí. Porque a veces es por disparate sí, que te abren el proceso. Pero si hay acusación fiscal... Porque le quitaste una licencia, no, eras alcalde y no le abriste la discoteca. Claro, yo he visto unos casos de... No se trata de eso, se trata de cosas graves como las que hemos mencionado y que además tenga ya acusación fiscal, porque si hay acusación fiscal, ya evidentemente hay algunos indicios. Y si el Estado es el que, como titular de la sociedad, es el que te inicia el proceso por lavado de activos o por narcotráfico, por ejemplo, es normal que el Estado quiera que esa persona que está procesada no ingrese al Estado. ¿Se han especificado ese tipo de delitos? Sí, claro que sí, claro que sí. Hay una relación exacta. Delitos serios. Sí. Bueno, ya empecemos al tema de fondo, que es el Congreso que empieza a partir del 28 de julio y lo que falta de estos días antes de asumir no solamente la presidencia, sino el mando congresal. Digamos, estamos viendo que todavía las fuerzas, digamos, más importantes no se ponen de acuerdo para plantear un requerimiento mínimo de reformas para emprender un quinquenio más saludable que el que hemos tenido. Claro. Entonces, yo quisiera empezar por el señor Salaverry. Disculpe, señor del Castillo, lo hemos puenteado, pero es de acuerdo al tamaño de la bancada. Está levantando la mano como en el colegio. Gisela usa un robot que ha puesto ahí. Mil disculpas, pero es la primera pregunta, ¿no? O sea, hay reformas mínimas que se deben hacer a partir del 28 de julio y todo el país está esperando que Fuerza Popular, digamos, se ponga de acuerdo con el actual presidente electo. Más después de que Espadaro ha dicho que el Congreso es nuestro. Sí, bueno, esa fue una tontería desde mi punto de vista. Pero entonces, ¿están dispuestos o no están dispuestos a tener un acuerdo mínimo con el actual o el gobierno que empiece el 28 de julio? Por supuesto, tenemos la mejor predisposición para entablar estos diálogos. Mejor predisposición. En su momento, ¿no? Yo creo ¿cuál es su momento? Lo que el Perú está esperando el día de hoy es que el señor Kuczynski asume el liderazgo que le corresponde, que sé que lo va a asumir, y que le muestre al Perú quiénes son los que lo van a acompañar en las carteras ministeriales, cuál es el equipo que va a gobernar el país. O sea, solo después que lo proclamen y que tenga el gabinete ya hecho. Pero por supuesto, porque en base a esos cuadros técnicos es más o menos hacia dónde van a orientar ellos las políticas de gobierno. Y en base a esas políticas son las conversaciones que vamos a entablar. Ningún político, ningún presidente revela su gabinete hasta la última semana, un poco antes del 28 de julio, precisamente para no mostrar flancos, ¿no? Bueno, nosotros para que no le crucifiquen a los ministros. Esta bancada de 73 tampoco vamos a iniciar funciones desde el 28 de julio. Así que hay tiempo más que suficiente como para poderse sentar y conversar. Entonces, ahí empezamos. Se supone que hay que oficializar al señor Pedro Pablo Kuczynski como presidente de la República y tiene que mostrar su gabinete. Solo entonces la señora Fujimori conversará con el señor Pedro Pablo Kuczynski. ¿O será la señora Fujimori o otro agente político? Bueno, pero preguntémosle a Carlos cómo recibe esto, porque la verdad que han puesto ahorita algo que es interesante. Pero quería preguntarle al señor Salaverry, ¿va a ser la señora Fujimori o va a ser otra persona la que va a hablar? Obviamente tiene que ser una conversación entre el presidente electo o en funciones y la presidenta del partido, que es quien lidera Fuerza Popular. Obviamente, ya puse. Eso está interesante. A ver, a partir de eso. Yo creo que el diálogo se va a dar antes. Primero porque después de pasado la derrota y lo lógico proceso de digestión de esto que cualquiera tiene que sufrir, te viene en mente el país, ¿no? Y tienes que leer bien el resultado de las elecciones y sabes que te han dado un rol que no es el de obstruir, derrocar, destruir nada, sino que es un rol de hacer un contrapeso. Y ese contrapeso en dos fuerzas políticas que tienen la misma visión de la economía pro mercado,
sería absolutamente absurdo que te pongas tú a petardear reformas que van a hacer mejorar el modelo. Porque si haces eso, entonces el péndulo de la política se va a ir para el otro lado y tus posibilidades para el año 2021 se van al diablo. Ahora sí van a hablar con los narcos, los rateros, con ellos, se van a entender con ellos. Mira, ellos van a tener que... ayer eran narcos y rateros, pero ellos van a tener que entenderse con los vendepatrias, con los traidores, con los lobistas también. Eso fueron de los dos lados y eso... Y mira, los políticos todos los días nos pasamos sapos porque hay un interés superior que es el país, ¿no? ¿Sería necesario, señor del Castillo, por ejemplo, de verdad una reunión a calzón quitado? Voy a tocar un término coloquial entre el señor de Ricardo Palma, entre el señor Kuczynski y la señora Fujimori, a solas, en privado, para poder cerrar ese capítulo, ¿cree usted? Supongo que así será la reunión, ¿no? Porque habiendo temas tan delicados, no me parece tan pertinente aparecer ahí como un equipo, ¿no? Creo que quizás puede haber un encuentro personal. Pero también creo que todos abrigamos la esperanza de que llegue un nivel mínimo de entendimiento, ¿no? No van a seguir discutiendo las elecciones. ¿Sobre qué debería ser ese nivel mínimo de entendimiento? Entonces hemos propuesto algunas ideas. Por ejemplo, hay que recuperar la economía. Eso requiere decisiones del Ejecutivo, pero también apoyo legislativo. Como delegaciones, digamos... No necesariamente delegaciones, pero sí aprobación de normas, mejoramiento de los instrumentos de gestión, etcétera. El tema de seguridad ciudadana, si bien es una labor central del Ejecutivo, pero requiere el apoyo de inclusive hasta reformas constitucionales para poder, ejemplo, la detención de 24 horas debe largarse a 48 o 72 para hacer mejores investigaciones. Si Pedro Pablo Kuczynski pidiera el 28 de julio delegación de facultades, el APRA se la daría sin mayor inconveniente. Pero es que no depende de nosotros, hay una mayoría que... Sí, correcto, pero vamos por partes, pues a cada uno... Pero es que la pregunta no viene al caso. ¿Ustedes van a tratar de ser la bisagra, como dicen algunos, entre...? Yo creo que somos un equipo que tiene una experiencia que la puede poner al servicio de un mejor entendimiento de las cosas. Entonces me contesta que sí, van a ser la bisagra. Nosotros vamos a plantear, por ejemplo, una agenda para el Congreso, política de Estado, porque el Congreso suele no tener política de Estado. La política de Estado la tiene el Acuerdo Nacional, la tiene el Ejecutivo, pero el Congreso son un mar de iniciativas. Si ponemos política de Estado, 4 o 5, concordadas con el Ejecutivo y la sociedad civil, pues ahí tenemos ya de dónde sacar una agenda legislativa de alta calidad. Eso es lo que esperamos. Y por delante está, sin duda, el tema educativo, el tema de seguridad, el tema de la reactivación económica. Congresista García Belaúnde, ¿cree que se va a fijar? Lo veo muy sonriente. ¿Usted cree que alguna vez en su vida vio que el Congreso se fijase en políticas de Estado? Bueno, es difícil, ¿no? Hay un artículo interesante el día de hoy de Levinsky que dice que esta ha sido la campaña más sucia que él ha visto en el Perú en los últimos años. Y eso puede ser cierto, pero tampoco tiene que ser impedimento para que no haya un diálogo más adelante. Yo creo que el diálogo se va a dar en el Congreso todos los días, porque es la casa del Parlamento, ahí se va a hablar, o sea, ahí se va a dar el diálogo de todas maneras. Pero creo que el primer reto del diálogo está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo hacemos la transferencia? Eso es fundamental. ¿Quién le va a entregar la banda presidencial a Kuczynski? ¿Va a ser el presidente del Congreso? ¿Quién va a ser presidente del Congreso? ¿Va a estar presidente Humala? ¿Se va a ir antes? ¿Deja la banda? ¿La recoge? En fin, ese protocolo, porque están hablando de que hay... El señor Tábara ha dicho que hay históricamente... Pero un fujimorista va a ser el presidente del Congreso, probablemente, ¿no? Seguramente. Pero habrá que ver cómo se hace la transferencia, porque el señor Tábara ha dicho que hay 4 transferencias históricas. No es verdad, ha habido 6 antes. Claro, el jurado no siempre conoce de historia, pero en todo caso ha habido transferencias antes. Post-Fujimori probablemente haya querido decir. Bueno, quizás. Pero no es histórica, pues histórico estamos en la historia de la República. Claro, está hablando de la bola de Belaúnde. Vale. Entonces, sucesivas, en todo caso. ¿Qué pasa allí? El presidente del Congreso va a ser fujimorista, no me cabe la menor duda. ¿Le van a entregar la banda? ¿Cómo va a ser el sistema? Yo creo que ese es un diálogo fundamental. Pero eso no es como muy formal. ¿Quién le da la banda? ¿Quién no le da la banda? Hay un protocolo, pero que no siempre se ha cumplido.
Entonces, yo creo que ese es el primer tema que hay que dialogar. A ver, ¿le parece? Ese es parte de lo que se acuerda ahí, de lo que va a ser más adelante unas relaciones entre el gobierno y o sea, ¿usted cree que es un tema gestual? O sea, ¿cómo viene el protocolo? ¿Viene lo que sigue? Humala ya, ¿qué importa acá? No. Pero ¿cómo se va a comportar la primera bancada de oposición en torno a la toma de posición de Kuczynski? O sea, usted me imagino, déjame acabar, me imagino que usted teme que se dé la situación que se dio cuando asumió Llanta con Marta Chávez gritando, o la de... Exactamente. Ha habido antes otras muy fuertes, exactamente, ¿no? Cuando asumió Fujimori alguna que vez. pusieron carteles delante de delegaciones extranjeras, etcétera. O cuando se fue García. Yo creo que eso es parte fue terrible, del primer diálogo. García. Eso es parte del primer diálogo. Carlos. Mira, yo no gastaría tiempo conversando quién me entrega la banda y por qué puerta entro yo y qué puerta sale mal. Eso lo hace el presidente electo con protocolo de la Cancillería. Además, no podemos imaginarnos la bancada fujimorista sacando carteles o pifiando al presidente electo el primer día que asuma. No creo que eso lo van a hacer ocurra. Ustedes, ¿no? Y no lo va a provocar como los provocó Humala. Humala provocó también. ¿No? Cuando juró por la Constitución anterior, Humala la buscó. Es cierto. Pero es importante escucharlos. O sea, van a hacer ustedes una oposición responsable. ¿De qué naturaleza? Madura, que va a fiscalizar lo que tiene que fiscalizar sin que esto signifique obstrucción y detener el desarrollo y el crecimiento de nuestro país, obviamente. Lo que pasa es que yo creo que al congresista García Belaúnde le encantaría ser él el que entregue la banda, pero ese es otro tema. Porque me parece que fijarse en esos detalles a estas alturas... No me interesa. Hay temas mucho más de fondo, creo yo, ¿no? Jorge. Tú vas a colocar la banda. Yo creo que unos minutos... Habla de política de Estado. Terminamos con la creo banda. que unos minutos tan importantes en un programa tan importante no lo perdamos en formas ni en cosas menores, ¿cierto? Hemos hablado de plantear política de Estado. Ya, pero entonces... El siguiente paso es plantear un conjunto de reformas constitucionales que hay que hacerlas y armar una agenda común en la medida de lo posible. ¿Qué reformas Creo que eso es lo serio. constitucionales? Eso es lo serio como personas que aspiramos a ser hombres de Estado para plantear en este gobierno que no va a ser fácil. ¿Qué reformas haría? Bueno, diversas. Para empezar, la que mencioné, el periodo de detención, me parece un tema. Tenemos que, la reforma política en su conjunto ya contiene en sí varias reformas constitucionales que hay que aplicarlas. ¿Esa debería ser la primera, la reforma política? Yo creo que lo más urgente para el país es el tema de la seguridad ciudadana y la economía que hay que levantarla nuevamente. Pero eso no requiere una reforma constitucional, ¿o sí? No? ¿O sí? Pregunto. Pero por supuesto, seguridad estamos viendo que los fiscales sueltan por la detención, y los jueces porque se pasó 5 minutos. Soltaron a los malditos de Coyique porque se pasó las 24 horas con un minuto. Sí. ¿No? Sí, porque es Constitución, si la detención y puesta a disposición de un juez ya no es en 24 horas, sino es, por ejemplo, en 72 horas. Correcto. Entonces, la policía puede armar un atestado como Dios manda, pues, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Hay otra serie de medidas legislativas que podrían aplicarse buscando el consenso. La misma solución, por ejemplo, del tema 24x24, que ha sido un debate tremendo en la campaña, pero ya terminó la elección, no han vuelto a hablar. Eso hay que arreglarlo. El señor Abusada, nosotros le invitamos a una conferencia a nuestro partido, él dijo, con medio punto del PBI resolvemos el tema del 24x24 y una serie de equipamientos de la policía. Y dijo, en un solo cheque lo ponemos. Claro, pues eso no lo dijo un hombre que sabe de economía del país. Claro, entonces, pero eso es por medidas, digamos, económicas, ¿no? Ok, pero requiere el respaldo político porque si da un decreto de urgencia, por ejemplo, para una medida así, que implica una reforma del presupuesto, se requiere un consenso en el Congreso, si no se echan abajo la norma en una semana. Los bailarines, porque está el oficialismo y está el control. ¿Qué van a hacer con el tema de seguridad, por Dios? Que la gente está realmente desesperada. Sí. Bueno, es el primer paquete de normas que presentaríamos al Congreso. De hecho, ahorita, en estos instantes, están trabajando los equipos. Tú sabes que en el Perú ya no hay luna de miel, tú tienes que empezar a entregar resultados al día siguiente que asumes el mando. Además, mucha gente cree que Kuczynski ya es presidente, ya está trabajando. Entonces, se están trabajando ya medidas para poderlas presentar el primer día al Congreso. Pero van a tener que conversarlas con ellos, ¿sabes? Sí, claro. Para eso es el diálogo. Para eso es el diálogo. Y además, enriquecerlas. Si tienen algunas sugerencias, también incorporarlas. Porque el mandato es claro. Nosotros no hemos ganado la elección por amplia mayoría. Eso no ha ocurrido. Ha habido un poco de gente que votó por Kuczynski. Pero no ha sido con la mano, como dicen. No, tampoco. Porque hay gente que le gustaba Kuczynski y su plan,
hay otra gente que votó porque no le gustaba la adversaria y hay otra gente que votó porque no quería el mismo partido que tuviera el control de los poderes del Estado. Hay muchas razones, pero está claro que nosotros no hemos obtenido una mayoría abrumadora y por lo tanto tenemos que abrir la cancha, tener un gobierno muy amplio, muy dialogante, y si hay sugerencias que se pueden incorporar, por supuesto se pueden incorporar. Esa es parte de la conversación. Bueno, seguridad pública me imagino que es lo que más... Obviamente es el tema principal es el tema. Y que en lo cual tenemos que ponernos de acuerdo. Nosotros proponíamos liberar 10.000 policías para que estén en las calles y con el apoyo de las Fuerzas Armadas para que cuiden instituciones públicas. Es un tema que perfectamente este gobierno podría recoger. Cárcel 4.000. Que dentro del programa de infraestructura penitenciaria se necesitan cárceles de máxima seguridad para aislar a estos cabecillas de estas bandas que extorsionan desde dentro de las cárceles. Son propuestas que hemos llevado en campaña que perfectamente este gobierno podría ponerlas en práctica. Algo que podemos recoger de ellos, por ejemplo, son la acumulación de penas. Eso es un tema que perfectamente nosotros podíamos desde la bancada impulsar. Pero yo quiero tomar también el tema económico. Carlos ha dicho que los dos partidos somos pro mercado. Sí, efectivamente, pero dentro de ese marco hay aristas. Nuestro enfoque era de apoyo a la micro y pequeña empresa. Y para eso teníamos propuestas como tributación cero, IGB justo, entre otras, que perfectamente podemos impulsarlas. ¿Ustedes no apoyarían una reducción del IGB, por ejemplo, en 3 puntos? Es que nos parece contraproducente. El país necesita reactivarse. Los maestros necesitan mejorar sus ingresos. A la policía, acaba de decir el señor del Castillo, a la policía hay que pagarle. ¿Cómo lo vamos a hacer si reducimos impuestos? Ahora, no vamos a reducir 3 puntos de golpe, es un punto por año y se va monitoreando. Si se ve que por año es un montón de plata. Sí, pero si se ve que no se está recuperando la recaudación, eso se va monitoreando. Pero lo importante es reactivar la economía, invertir plata en infraestructura, con lo cual el Fujimorismo también está de acuerdo, desburocratizar el Estado, con lo cual también creo que estarían de acuerdo. Así que hay puntos en común que se pueden conversar. La misma pregunta que le hizo el señor del Castillo, pero claro, ustedes son mayoría. ¿Ustedes, si pidiera el señor Pedro Pablo Kuczynski delegación de facultades, ¿se la daría? En todos aquellos temas que sean para bien del país, como el tema de seguridad ciudadana. ¿Pero alguien puede pensar que alguien quiere el mal del país? No, pero pueden ir en contra de lo que es nuestra agenda legislativa, en contra de lo que ha sido nuestro plan de gobierno. Claro. Entonces, obviamente, no vamos a traicionarnos nosotros mismos. Con cargo a pedirle al Congreso. Y además, en temas muy específicos. Muy específicos, ¿no? Y con cargo a rendir cuentas al Congreso. Que podrían ser en dos, digamos, en términos económicos y en términos de seguridad, que son dos cosas, digamos, que en el momento el país está requiriendo. Señor Víctor Andrés García Belaúnde, está desesperado por hablar. Yo estaba simplemente diciendo cuál es el punto del partido, un diálogo y nada más. Claro. Le han hecho un cargamontón. La banda. Pero yo creo que, primero, yo creo que habría que darle facultades a PPK en el tema de seguridad. Yo creo que eso sí es importante. En un plazo de 90 días, porque se supone que como se ha tratado tanto el tema durante la campaña, tendrá ya ideas muy claras que se puedan aplicar. En el tema de la economía del país, yo creo que es fundamental que el señor PPK cumpla con la promesa de bajar el IGB. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, organizando el Estado, cerrando caños, donde se pierde agua absurdamente y cerrando los caños también de la corrupción, estoy seguro que puede... ¿Usted apoyaría que elimine el SNIP, por ejemplo, como él ha dicho, eliminarlo completamente? No, yo creo que lo mejoraría, eliminarlo no. Pero además puede haber un IGB escalonado perfectamente bien. El tema del gas, hay que renegociar el gas, es fundamental. Pero eso no sé el primer mes, eso va a tomar tiempo. No lo sé, pero con una comisión negociadora que empieza a nombrar una comisión que pueda renegociar el gas más adelante. El tema de las AFPs, de las pensiones, que está ahí también, hasta ahora el ministro de Economía se niega a promulgar una ley. Y hemos encontrado en Alfredo Torne algunas palabras contradictorias sobre las leyes que hemos aprobado últimamente. ¿Usted aceptaría ir a negociar con los mexicanos el tema del gas? Si lo nombran plenipotenciario. Bueno, encantado, no tengo ningún problema. Habría un acuerdo con toda seguridad. No tengo ningún problema. Pero hay cosas concretas que tenemos que hacer. Es difícil que le saquen a los mexicanos. Tenemos que hacer una pausa. Bueno, pero hay maneras de Es difícil presionar. Que los mexicanos te acepten. Hay maneras de presionar. Además, nadie tiene más de repente tiene la fórmula. Ustedes simple y llanamente pueden enviarlo como embajador plenipotenciario. Claro, imagínate, con un representante así, con seguridad tenemos éxito. Hay que cuidar la estabilidad jurídica del país. Eso es fundamental si es que queremos tener éxito más adelante. Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos con nuestros invitados aquí en Sin Medias Tintas. Muy bien, estamos de regreso aquí con nuestros invitados esta noche.
Porque lo importante aquí, digamos, es lo que va a pasar en las próximas semanas, pero lo que va a comenzar a pasar a partir del 28 de julio, porque hemos tenido 5 años de falta de liderazgo, de desaceleración. Hay algunos rubros en los que se han empezado a hacer cosas y deberían continuarse, como el tema de educación. Servir, educación. Y algunos programas sociales, otros no tanto. La beca 18. Pero, han hecho cosas, por otro lado, lo que sí está necesitando la gente con urgencia es liderazgo y decisión y voluntad política. Así es. Y eso pasa por el primer ministro. ¿Quién va a ser primer ministro? Esa es la pregunta. Bueno, nombres, la única persona que puede anunciarlos es el presidente electo. Ya, pero ya tenemos al ministro de Economía. Es la única persona que a Verónica que Mendoza no le parece. Está, bueno, si le pareciera a mí me preocuparía, ¿no? Porque yo también, si le saldría a comprar dólares, yo también. No, pero bueno, tenemos visiones de la economía distintas. Es una pieza clave, ¿no? También en este... Y obviamente el primer ministro va a tener que ser un primer ministro dialogante, entonces que la Constitución le asigna al primer ministro la responsabilidad de las relaciones con el Congreso, así que va a tener que tener esa responsabilidad que le va a tomar mucho tiempo, y va a tener que tener cintura política, ¿no? El perfil del primer ministro, del primer gobierno de la primera parte del gobierno de Pedro Pablo tiene que ser independiente, debería ser. ¿Cuál debería ser el perfil? O sea, aparte de dialogante. No puede ser cateriano, ¿no? Dialogante, tipo con mucha cintura política, muy flexible. Y hay que tener claro que nosotros no vamos a poder implementar nuestro programa al 100% así como queríamos. Vamos a tener que escuchar al resto. Así es. Y como tú dices, eso es negociar, eso es tener manejo político. ¿Pero quién puede ser? ¿Vizcarra? No lo sé, eso en nombres ni me preguntes. Porque ¿qué van a hacer con los congresistas? ¿Van a ser ministros los congresistas? Porque van a tener que estar full time en el Congreso. Es una bancada pequeña, ¿no? Es verdad, es una bancada pequeña. El presidente ha dicho que si algún congresista será ministro, serán muy pocos casos, porque hay mucho trabajo que hacer en el Congreso, sí. ¿Y a usted le gustaría quedarse en el Congreso o ser ministro, como ha sido durante la gestión de Toledo? A donde el destino nos Ahora, volver a ser techito. Yo lo que veo, Mónica, es que el primer conflicto no lo veo tanto entre el fujimorismo y la bancada oficialista, sino entre Vitocho y la bancada oficialista por el tema de Gilbert Violeta, ¿no? ¿Qué está pasando con Gilbert Violeta, Vitocho? Bueno, por ahí va a venir más bien el choque. Hombre, fuerte, de Peruanos por el Cambio. Bueno, espero que no lo sea, que no lo sea pronto, ¿no? Porque se trata de apoyar al gobierno, pero no apoyar la corrupción. ¿Y usted cree que él está vinculado a la red Orellana? Sí, totalmente hay documentos que aseguran eso. Pero lo han excluido, ¿no? Él dice que la empresa ABC la vendió antes. No. Hay actas clarísimas donde el señor está de gerente y de accionista de la empresa ABC Group con Cruzaley al lado de él como socio invitado, prestamista y luego como aportante. Pero si eso hubiera sido tan verdad, ¿por qué no lo han utilizado los fujimoristas en la campaña? Por tontos, porque se supone... Claro, porque si tenían un flanco tan abierto... De repente no habían leído bien el informe de Orellana, que no se había aprobado todavía. Ahora, pero conociendo su opinión sobre el tema de Gilbert Violeta... Yo conozco bien el tema, le puedo decir que sí está metido. ¿Usted va a condicionar, digamos, el apoyo que pueda haber de Acción Popular, que es ahora un grupo parlamentario, igual que el APRA... No, yo soy un ¿A la presencia o no del señor Violeta en el entorno presidencial? Tráigame la cabeza, Violeta. No, yo soy un miembro del partido y haré lo que mi bancada diga. Finalmente la bancada es la que va a representar al partido en el Parlamento, es la que va a tomar las decisiones, el Grupo Parlamentario de Acción Popular, y haré lo que ellos digan. Pero sí creo que se va a tener que profundizar las investigaciones y que lo van a involucrar si está metido, y si no está metido, pero pues, es inocente, ¿no? Se le dará libertad. Por lo menos, digamos, el día que esto se discutió en el Congreso, no era el debido proceso incluirlo en el Pleno como acusado. Porque se descubre que había un tal Cruzaley que había puesto plata, y bueno, ya él no se le había dado oportunidad de dar su versión. Entonces eso... ¿Usted confía en el señor Violeta? Esto tenía que haber regresado, perdóname, a la comisión para que pueda dar su versión. Pero él dice que Ceballos lo limpió, ¿no? Había esa acusación de que Ceballos le ofrecieron ser candidato. Fue citado como investigado y al final ni siquiera aparece. Algo extraño, raro. Y da la casualidad que las dos personas involucradas en la comisión... Uno Ceballos se convirtió luego en candidato de PPK, y el asesor principal que redacta las conclusiones y todo es el número 8. ¿Cómo se llama, perdón?
Díaz. Raúl Díaz. Y a los dos, entonces ¿usted cree que le dieron esas prebendas? Bueno, casualidades, ¿no? Casualidades. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que la presencia del señor Violeta, digamos, le complica la vida al señor Pedro Pablo Kuczynski? Voy a narrar lo que conversamos con el presidente electo en la ocasión que el APRA lo visitó. Y él nos preguntó, ¿qué recomendación me pueden dar? Y yo fui quien le dije lo siguiente. Me parece bien las investigaciones, creo que las comisiones de fiscalización y de investigadoras tienen su papel y los jueces, fiscales y procuradores y los abogados tendrán que hacer el suyo. Pero si el Ejecutivo, que tiene 5 años para orientar el Perú a un mejor destino, se va a cometer el mismo error de Humala, de estar haciendo persecuciones o investigaciones, por más justificadas que sean, va a hacer perder el tiempo al país. Entonces no se investiga. O sea, perdón, Aldo. Estamos hablando seriamente. No, pues, yo acabo de decir que los jueces, fiscales, procuradores y las comisiones tienen su rol. Pero no en el Congreso. Pero el Ejecutivo tiene otro rol. El rol tiene un, entonces, su rol investigador perdón, también. lo que quiero decir, pero tienen su rol, que investiguen, que lleguen al fondo, no es problema. Pero yo creo que las prioridades del Perú hoy día están en la seguridad y en la recuperación económica y en otros temas más. Entonces, muy bien lo que ha hecho el juez Concepción Carguancho, ha tomado una medida restrictiva respecto a la primera dama, está muy bien puesta, está justificada, está hecha pública y transparentemente. Estoy seguro que estas investigaciones, lo que se ha hecho en el Congreso, es serio, yo no dudo de eso, pero digo, el tema central, la agenda política, la tiene que poner gente seria que diga, oye, vamos en este norte para recuperar el Perú. Podemos tener, muy bien, le levantamos el fuero a fulano, sultano y nos quedamos en el 2% de crecimiento. Creo que esa no es la idea del presidente electo. Ni lo uno ni lo otro. Okay. Entonces, él apreció mucho estos tips que nosotros le dimos, porque creo que eso es lo serio. Yo sé que a los periodistas les gusta la noticia, la primera plana, qué cosa es lo que vende, pero a los que ya hemos pasado por el Estado con una alta responsabilidad, nos preocupa muchísimo, ¿no?, que podamos recuperar el tiempo perdido, porque ha habido un tiempo perdido, sin duda. A propósito de eso, la bancada fujimorista está pensando en una megacomisión del gobierno de Ollanta-Humala. ¿Quién va a manejar fiscalización? Dos preguntas. Nosotros no vamos a llegar con un ánimo persecutorio de cacería de brujas, pero tampoco, como plantea el señor de Castillo, simplemente hacernos de la vista gorda y si hubieron delitos, lo importante es que el país crezca. La corrupción le hace un daño enorme a nuestro país. Que sea la vista gorda, perdón. Y... No me interprete mal mis palabras. Disculpen. Sí, molesto conmigo. Ya no había malhumorado, sí. ¿Está molesto con usted? ¿Por qué? Estamos hablando seriamente, ¿no? Delincuentes liberados por malos jueces, no necesariamente es porque falten nuevas leyes. Es porque justamente ese juez o ese mal fiscal son corruptos. Entonces hay que investigar donde se tiene que investigar. Por ejemplo, fiscalización. ¿Aquí se la van a dar a Müller? ¿Van a hacer ustedes? ¿Qué va a pasar ahí? Nosotros tenemos un mandato popular. El pueblo ha tomado la decisión, emitido su voto y quiere que nosotros lideremos el Congreso. Pero eso ya lo sabía cuando estaban en segunda vuelta y la señora Fujimori dijo que si ella llegaba al gobierno... No, por eso, si ella llegaba al gobierno, daba fiscalización y constitución iba a manos de, digamos, encabezados por otros partidos políticos. ¿No cree que sería interesante que, más allá de que no haya llegado al gobierno y que sean mayoría en el Congreso, pueda hacer que Constitución y Fiscalización, que son dos comisiones importantes, estén no en manos de los fujimoristas o no lo encabecen los fujimoristas? Ella lo que planteó fue que en la eventualidad que ella ganara las elecciones y nosotros fuéramos gobierno, era importante que la Comisión de Fiscalización y de Inteligencia esté en manos de la oposición. Como lo primero no ocurrió, nosotros somos oposición. Entonces seguimos con el mismo discurso. Es importante que fiscalización esté en manos de quien hace la oposición al gobierno. Una posición democrática, responsable, pero oposición al fin del cuento. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo se van a repartir las cartas? Me parece muy bien. ¿Le parece correcto? En el Congreso siempre la principal fuerza de oposición ha presidido fiscalización. ¿Cuántas comisiones más o menos van a tener ellos y ustedes? Ellos van a tener, me parece que son 13 y nosotros vamos a tener 3. ¿Y ellos? Creo que uno cada uno. Uno cada uno. Sí.
Entonces... Pero van a pasar a ser bancada, ¿no? Sí, ya está aprobado. Ya está aprobado. Grupo parlamentario. Sí. Entonces, en total son 6 grupos parlamentarios, sí, ¿no es cierto? Les corresponde fiscalización, salvo que los voceros se pongan de acuerdo y dispongan otra cosa, pero si ellos quieren fiscalización, nosotros no hay razón para oponerse. ¿Y qué les van a dar a ellos? ¿Agricultura o les van a dar cosas así? La Comisión de Asuntos sin Importancia. No, mentira. Yo quiero preguntarle, señor Castillo, ¿está usted molesto por algo? Yo creo que estamos tratando problemas serios. No, pero un poco de humor no está mal. Cuando uno dice, habla de problemas serios, está de mal genio. Después que también el Perú, por lo menos tenemos que tener una sonrisa, ¿no? Yo insisto. Cuando ya vengan los problemas, nos ponemos más duros. Yo insisto que es una buena oportunidad para tratar de poner temas en la agenda nacional. Eso es la pretensión de mi intervención esta noche. No es que tenga mal genio, como dice Aldo, ni quiero evitar fiscalización, como dice el señor Salaverry, todo lo contrario. Pero creo que lo que le pasó a Humala, por perseguir, no gobernó. Y cuando se dio cuenta, ya acabó su gobierno. ¿Vamos a repetir historia? Yo creo que esa improvisación, ese aventurerismo, no hay que repetirlo. El señor Kuczynski tiene esta sola oportunidad en la vida. Esta sola. No sé cuántas tendrá Keiko en el futuro. Pero el doctor Kuczynski tiene una. Y si no la sabe aprovechar. Y sus colaboradores no toman la cosa en serio y solamente es a la broma. Entonces, el gobierno no va a terminar bien. Pero, bueno, yo creo que hay que recoger lo que dice Jorge, pero completarlo. Sí, vamos a apoyar el crecimiento, vamos a apoyar medidas que reactiven la economía, todo eso está bien, pero la corrupción no se puede dejar de lado, de ninguna manera. Hay que combatirla tanto como los esfuerzos que vamos a hacer para sacar el país adelante, porque la corrupción es un cáncer, carcome todo. Entonces, ¿qué hacemos dando medidas interesantes para mejorar la economía del país cuando permitimos al lado corrupción? Eso no se puede aceptar. Y tengo entendido que PPK también ofreció luchar contra la corrupción. ¿Y en ese sentido qué van a hacer en el gobierno? O sea, el tema de corrupción efectivamente es un tema muy importante. Sí. Y además es una gangrena que nos está carcomiendo a todos. Y es un tema donde, por ejemplo, tenemos muchas coincidencias con el Frente Amplio. El tema de acumulación de penas, imprescriptibilidad de delitos de corrupción. Ellos tienen otras sugerencias que nosotros no las habíamos previsto, pero me parece muy interesantes de incorporarlas. ¿Por ejemplo? Bueno, la creación, que es algo que también coincide con el fujimorismo, la creación de una entidad, llámese Procuraduría o Contraloría Independiente, que investigue también al gobierno de turno, que no sea un empleado del gobierno, no, cuyo nombramiento pueda pasar por el Congreso, una cosa así. Aunque sea la Contraloría. ¿Usar anticorrupción? No funcionaron, sino una mezcla de Procuraduría más Contraloría, pero cuyo nombramiento tenga algún tipo de mecanismo independiente del gobierno de turno. Y ahí hay muchas coincidencias. Ahora, lo que es importante es el tema que hay que abordar ahorita es el tema del presupuesto. Porque el presupuesto se presenta en agosto, el nuevo gobierno tiene días para mirar el presupuesto. Nosotros vamos a aspirar a que nos toque la comisión de presupuesto. Siempre el oficialismo ha tenido esa comisión y no es por ninguna prebenda, por nada, pero es parte es necesario. ¿Y ustedes estarían de acuerdo? Que el gobierno pueda, y como única comisión, el resto que digan lo que quieran. Coordinar con el MEF, claro. Es importante que el presidente de la comisión de presupuesto obviamente tenga una coordinación estrecha con el Ejecutivo, por supuesto. Pero regresando al tema anterior, realmente a mí me cuesta creer que desde el Ejecutivo se puede iniciar alguna, digamos, medida de fiscalización. Difícil que el señor Kuczynski fiscalice a su aliado más importante que ha tenido en esta campaña. Por eso que ese rol, lo tiene que hacer Humala y la señora Heredia, es evidente. Mira, como gesto, es importante PPK le ha pedido al Contralor, cuando lo ha ido a visitar, que nos asigne un paquete de auditores, un equipo de auditores, para auditar todos los ministerios que vayamos a tomar. Queremos trazar una raya clara del antes y después. Y si se encuentra algo irregular, el manejo administrativo financiero anterior, se presentarán las denuncias al día siguiente. Lo que él dice tiene cierto sustento. Hemos pasado hace un rato un video de PPK hablando sobre el tema de las valijas y lo que habló hace unos días y hay un cambio sustantivo, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente yo también escuché el tema de las valijas, pero nadie nunca las vio. Pero el controlador va a asignar... Usted también era ministro, claro, en ese momento. Y va a asignar un equipo de auditores. ¿Usted escuchó también? Se escuchó. ¿Y lo dijo el jefe de inteligencia o no? ¿Quién lo dijo al final? Fue una reunión, todos los lunes había una reunión de inteligencia para ver los posibles conflictos sociales. Y ahí se comentó. Pero lo han dicho los dos. Nos trajo un informe aquí, Roy Gates, que los dos que estaban, el almirante Raigada y el otro señor, no me acuerdo del apellido, negaban ante el Poder Judicial que... ¿Pero qué les dijeron? Que había una funcionaria, no me acuerdo el nombre de Mirle Torres. Ella. ¿Pero quién fue? ¿Raigada? ¿Quién fue el que se lo dijo? No me acuerdo ahorita.
Pero fue un consejo de ministros. No, los lunes es la reunión. Un consejo de inteligencia. De Entonces, y mencionaron de que estaban trayendo plata en maletas, de Venezuela, valijas diplomáticas, y que esta plata la recogían en la misma embajada. ¿Y eso era la DIGEMIN? No, no estoy seguro si era la Dirección de Inteligencia de la Policía o el Servicio de Inteligencia Nacional, uno de esos dos. ¿Usted cree que está bien que le hayan impedido la salida a la señora Heredia? Yo creo que sí, hay demasiadas evidencias que demuestran que ahí hay algo raro, ¿no? Y además, tú sabes que este impedimento de salida del país, si ella va donde el juez y dice, oye, tengo que llevar a mi hija a una atención médica, se lo levantan y van y vienen. O sea, no es tampoco que esté presa, pero creo que la gravedad de los hechos amerita. ¿Los fujimoristas creen que Pedro Pablo Kuczynski la puede proteger? No va a ocurrir. No va a ocurrir. Nosotros no hemos hecho ningún gesto para protegerla, ni lo vamos a hacer. Y por eso es nuestra intención de tener auditores en el proceso de transferencia para trazar claramente la raya y si hay alguna irregularidad, denunciarla, porque si no nosotros seríamos los responsables. Muy bien, bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente podíamos seguir conversando, pero muchas gracias por estar con nosotros, a los 4. Y un saludo por el Día del Padre. Muchas gracias. Un saludo a ustedes también y a todo el Perú. Vamos a hacer una pausa, amigos, y ya regresamos. Muy bien, amigos, hasta aquí llegamos. Hasta el próximo domingo ya viene el bendito programa deportivo. Vamos a hablar de fútbol. Nos vemos. Chau. Hasta luego.